Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente electrificado de tenerlos aquí hoy porque nos vamos a sumergir de lleno en una historia de amor que no solo ha cautivado a miles, sino que ha resonado con una fuerza sísmica en el vasto y vibrante mundo del espectáculo turco y se ha extendido mucho, mucho más allá. Hoy, amigos, vamos a desentrañar y celebrar el amor que conquistó corazones, Burak y Neslihan. Si eres un devoto fanático de las cautivadoras series turcas, o si simplemente tienes un apetito insaciable por una historia romántica que te haga sentir, que te haga suspirar y que te haga creer en la magia del afecto, entonces quédate conmigo. Porque créeme, este vídeo ha sido cuidadosamente elaborado pensando en ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza con el corazón lleno de anticipación, te invito encarecidamente, con la mayor de las cortesías, a que presiones ese botón de asterisco suscribirse a nuestro canal. Y por favor, no olvides activar esa tentadora asterisco campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de que ninguna de nuestras próximas exploraciones de historias fascinantes, cautivadoras y a menudo, inspiradoras se te escape. Bueno, la pregunta crucial es, ¿por dónde diablos empezamos con la magia que es Burak y Neslihan? Su conexión en pantalla, esa química que era tan palpable que casi podías tocarla, y que posteriormente se entrelazó con su vida real, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de la actuación. Ustedes saben, a veces en el arte de la interpretación, hay una química tan etérea, tan profundamente magnética, que irradia y traspasa la pantalla, te atrae hacia la narrativa y te hace creer incondicionalmente en todo lo que ves. Y con Burak Özçivit y Neslihan Atagül, esa chispa fue, sin exagerar, absolutamente electrizante. Ambos son talentos de una magnitud increíble, poseedores de una presencia escénica que te atrapa instantáneamente, te arrastra y te sumerge por completo. Y cuando unieron sus fuerzas para dar vida a los icónicos personajes de Kemal y Nihan en la serie que definió una era, la legendaria Karasevda, o Amor Eterno como es cariñosamente conocida en innumerables rincones del planeta, bueno, simplemente explotó. La narrativa de Kemal y Nihan es una de esas tragedias modernas que, a pesar de su dolor, te dejan una huella imborrable. Es un amor que en su esencia está prohibido, intrínsecamente marcado por un laberinto de obstáculos insuperables, secretos oscuros y sacrificios desgarradores. Kemal, un joven de orígenes humildes pero con una mente brillante, un estudiante de ingeniería con un futuro prometedor, se enamora perdidamente de una manera casi sobrenatural de Nihan. Nihan es una joven de una belleza deslumbrante, envuelta en un aura de misterio, proveniente de las esferas más privilegiadas de la sociedad, una familia adinerada. Su amor es puro, inocente e intensamente apasionado, pero el destino, o más bien, las intrigas insidiosas de la alta sociedad y las sombras persistentes de un pasado turbulento, se interponen cruelmente en su camino. La lucha incansable de Kemal, esa determinación férrea por forjar un futuro digno para su amada, y la batalla desesperada de Nihan por liberarse de las cadenas opresivas de su familia, y de un matrimonio que le ha sido impuesto contra su voluntad, se convierten en el corazón palpitante de esta narrativa conmovedora. Pero lo que elevó la interpretación de Burak y Neslihan a alturas estratosféricas, lo que la hizo verdaderamente especial, fue la profundidad conmovedora con la que encarnaron a sus personajes. Burak, con esa mirada intensa que parece perforar el alma y un carisma natural que irradia desde cada poro de su ser, nos hizo sentir cada ápice de la desesperación y la inquebrantable determinación de Kemal. Podías ver, reflejado en la profundidad de sus ojos, cuánto amaba a Nihan, cuánto estaba dispuesto a arriesgar y a sacrificar por ella. Y Neslihan, ay, Neslihan. Ella dio vida a Nihan con una vulnerabilidad conmovedora y una fuerza interior impresionante. Su capacidad para transmitir la agudeza del dolor, la profunda confusión y la tenue esperanza de Nihan era, sencillamente, asombrosa. No se trataba meramente de actuar, se trataba de sentir, de vivir cada emoción como propia. Era como si hubieran experimentado esa historia desgarradora innumerables veces. Y es que el guión de Karasevda era, en sí mismo, una obra maestra de la narrativa dramática. Poseía todos los ingredientes esenciales, un romance apasionado que te dejaba sin aliento, un suspenso que te mantenía al borde del asiento, giros inesperados que te sorprendían constantemente y ese toque melancólico, esa dulzura agridulce que tanto resuena y gusta en las historias turcas. Pero la magia, la verdadera alquimia, sucedió cuando Burak y Neslihan se encontraron cara a cara en escena. Se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan sin esfuerzo. La forma en que se miraban, esa conexión silenciosa que se creaba a través de sus ojos,
la manera en que sus manos se buscaban instintivamente, esas conversaciones mudas que compartían con solo una mirada, todo era pura poesía visual, un lenguaje propio que solo ellos entendían y que nosotros, los espectadores, teníamos el privilegio de presenciar. Recuerdo vívidamente escenas que me dejaban sin aliento, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, rezando en silencio para que Kemal y Nian encontraran finalmente su anhelada felicidad. El éxito de Karasevda fue, sin lugar a dudas, estratosférico. No solo se convirtió en un fenómeno en Turquía, sino que su alcance se extendió a más de 60 países, conquistando audiencias en todo el mundo. Fue nominada y cosechó premios de suma importancia, incluyendo un prestigioso premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un logro verdaderamente histórico y monumental para la televisión turca. Y una parte inmensa, si no la mayor, de ese reconocimiento arrollador se debe, sin la menor duda, a la increíble química que emanaba de Burak y Neslihan, y a su talento actoral excepcional. Ellos se transformaron en la pareja ideal de nuestros sueños, en los protagonistas de nuestras fantasías, y su historia compartida nos demostró de manera contundente que el amor verdadero, aunque a veces pueda ser un camino plagado de dolor, posee un poder innato y transformador para superar cualquier adversidad. Pero la conexión entre Burak y Neslihan no se limitó a la ficción. Trascendió las cámaras, las luces y los sets de rodaje, para manifestarse también en su vida real, aunque de una manera más sutil. Si bien ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas relaciones personales y profesionales, el vínculo que forjaron durante la intensa filmación de Karasevda fue innegable, una fuerza que alimentó la imaginación de los fanáticos. Los espectadores, siempre ávidos de esa chispa adicional, de esa historia de amor que se extiende más allá de los límites del set, encontraron en ellos una fuente inagotable de especulación y admiración. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas llenas de complicidad, todo ello contribuía a alimentar esa imagen idílica de una pareja perfecta, de almas gemelas destinadas a encontrarse en la pantalla. Es realmente fascinante cómo dos actores pueden fusionarse de tal manera que sus personajes se vuelven indistinguibles de ellos mismos. Burak Özçivit, ya célebre por su indiscutible atractivo físico y su innato talento para asumir roles de gran intensidad emocional, encontró en Kemal un desafío profesional que no solo lo consolidó, sino que elevó su carrera a nuevas alturas. Su habilidad para exhibir una vulnerabilidad conmovedora, una fragilidad que contrastaba a la perfección con su fuerza inherente, lo hizo irresistible para la audiencia. Y Neslihan Atagul, desde una edad muy temprana, demostró una madurez actoral asombrosa, una comprensión profunda de las complejidades humanas. Su interpretación de Nian es un tapiz ricamente tejido, lleno de matices y sutilezas. Ella encarna a una mujer atrapada, luchando contra las circunstancias, pero con un espíritu indomable que clama por su libertad y por el amor que anhela. Sin embargo, no podemos perder de vista el contexto sociopolítico en el que se desarrolla la serie. Karasevda es mucho más que una simple historia de amor romántico. Es también una crítica mordaz a la desigualdad social flagrante, a la corrupción insidiosa que corroe las instituciones, y a cómo el poder del dinero y la influencia pueden llegar a corromper las almas más nobles. Kemal, representando la lucha incansable del hombre común contra un sistema opresor y desigual, se erige como un símbolo de esperanza y resistencia para innumerables espectadores. Y Nian, aprisionada en una jaula dorada, anhela fervientemente la libertad, la autenticidad y el amor genuino que encuentra, a pesar de todo, en Kemal. La tensión inherente entre estos dos mundos diametralmente opuestos, personificados a la perfección por nuestros protagonistas, es precisamente lo que mantiene a la audiencia absorta, adicta a cada nuevo episodio. La dirección magistral, la cinematografía deslumbrante que capturaba cada emoción y cada paisaje con una belleza sobrecogedora, la banda sonora evocadora que realzaba cada momento, todo en Karasevda, contribuyó a la creación de una atmósfera envolvente, casi hipnótica. Las escenas románticas eran desgarradoras, provocando lágrimas y suspiros, las escenas de conflicto y tensión eran electrizantes, manteniéndonos en vilo, y los momentos fugaces de esperanza eran tan dulces como efímeros, alimentando nuestro deseo de un final feliz. Y en el epicentro de todo este torbellino de emociones, siempre estaban Burak y Neslihan, navegando por este mar tempestuoso de sentimientos con una maestría actoral que rara vez se observa. Nos hicieron reír con su ternura, nos hicieron llorar con su dolor, y lo más importante de todo, nos hicieron creer incondicionalmente en el poder inquebrantable del amor. Se rumorea, y estas son historias que alimentan la leyenda, que incluso cuando las cámaras se apagaban y las luces se atenuaban,
la química entre ellos seguía presente, una corriente subterránea palpable. No es en absoluto raro que trabajar tan estrechamente en proyectos cinematográficos y televisivos tan intensos y emocionalmente cargados cree vínculos profundos y duraderos entre los actores. Compartieron incontables horas de rodaje, compartieron emociones crudas y vulnerables, compartieron frustraciones que inevitablemente surgen en un proyecto de esta magnitud, y celebraron juntos los éxitos y los momentos de triunfo. Y esa complicidad, esa conexión íntima y no verbal, se tradujo, de alguna manera mágica, en la autenticidad pura y conmovedora de sus interpretaciones. Aunque ambos han seguido sus propios caminos, forjando sus propias carreras y construyendo sus propias vidas, el recuerdo de Kemal y Nihan, de Burak y Neslihan como esa pareja icónica que marcó una época, permanece imborrable, grabado a fuego en la memoria colectiva de los espectadores de todo el mundo. El título de nuestro vídeo, El amor que conquistó corazones, creo que encapsula a la perfección la magnitud de lo que Burak y Neslihan lograron. No solo conquistaron los corazones de los personajes que interpretaron con una pasión y una verdad inigualables, sino que también cautivaron, arrebataron y conquistaron los corazones de millones de personas en todos los continentes. Su historia es un recordatorio poderoso y conmovedor de que incluso en medio de las adversidades más desalentadoras y los obstáculos más insuperables, el amor puede manifestarse como una fuerza motriz increíblemente poderosa, capaz de inspirar, de conmover profundamente y de dejar una huella imborrable en la psique humana. Y su interpretación conjunta nos demostró, de manera inequívoca, que la verdadera magia del cine y la televisión reside, en gran medida, en esa conexión genuina y profunda que los actores son capaces de crear entre sí, de manera crucial, con la audiencia. Así que, para resumir nuestro apasionado viaje de hoy, hemos explorado en profundidad cómo la química increíblemente poderosa y la conexión innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül dieron vida a los inolvidables personajes de Kemal y Nihan en la aclamada y mundialmente reconocida serie Kara Sevda. Hemos desentrañado la intensidad palpable de su romance prohibido, los innumerables desafíos y tormentas que tuvieron que enfrentar, y cómo su talento individual, unido a su conexión magnética en pantalla, se combinó para crear un fenómeno cultural que resonó a nivel global. Hemos sido testigos de cómo su actuación no solo nos conmovió hasta lo más hondo, sino que también nos invitó a reflexionar sobre temas sociales de vital importancia, todo ello envuelto en una narrativa cautivadora y emocionalmente resonante. Su historia conjunta es un testimonio elocuente del poder transformador del amor en el ámbito de la ficción y del impacto duradero que dos actores excepcionalmente talentosos pueden tener en el panorama del entretenimiento mundial. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hoy en este viaje inolvidable por la historia de amor que protagonizaron Burak y Neslihan. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo al revivir y recordar a esta increíble pareja y el legado imborrable que han dejado. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes. ¿Fueron ustedes también fanáticos fervientes de Kemal y Nihan? ¿Cuál fue esa escena en particular que se quedó grabada en su memoria para siempre? Por favor, dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y tener la oportunidad de charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón y lo han disfrutado, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita tan importante para asegurarse de no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós.